en la cual tenemos nosotros que guardar mucho cuidado cuando estamos en una conducción bajo condiciones atmosféricas adversas. Nosotros con anticipación algo ya hemos manifestado precisamente al respecto y siempre hemos hecho énfasis que ante este tipo de situaciones complicadas, adversas, como su nombre lo dice, de cuidado. En ese sentido, tener en cuenta y en consideración que la conducción en condiciones adversas toma como primera red de seguridad precisamente y cuando nosotros nos movilizamos o corrimos en condiciones adversas es precisamente indispensable. Considero yo que es indispensable conducir con condiciones atmosféricas adversas, o esto puede posponerse, o esta conducción puede esperar, este desplazamiento, este tránsito por las calles, por las carreteras urbanas y rurales puede esperar. Entonces hay que hacernos primero esa pregunta como tal. Entendiendo eso, si la decisión suya particular, concienciada de las condiciones que rodean el entorno de la conducción, es favorable y usted decide trasladarse y conducir un vehículo, por ejemplo, en condiciones de lluvia, con presencia de hielo o nieve sobre la calzada, en condiciones de calor extremas, con vientos fuertes, con el orden climatológico. En este momento precisamente es en el cual usted como conductor o como conductora debe adoptar lo que nosotros denominamos las medidas necesarias para no poner en riesgo a ninguno de los ocupantes del automóvil, incluido usted. Recuerde que la integridad y los efectos de un accidente, de un siniestro, de condiciones de riesgo, son estrictamente responsabilidad suya y tampoco tiene que poner en riesgo a los otros usuarios de las vías. En este momento y en este sentido, nosotros tenemos que decir que esto exige de un plus más de prevención y de prudencia. Y ya vamos a ver en qué se enfoca o en qué se sustenta estos dos términos que les hemos englobado, como la prevención y la prudencia justamente en la conducción. Es importante y es indispensable que usted, que bueno, obviamente siempre toma atención, está alerta a las condiciones de la ruta, condiciones mecánicas de su vehículo, preste mucho más atención tanto a la ruta como al vehículo en sí. Tiene que revisar, ¿sí?, adecuadamente las llantas, todas sus condiciones que necesitan, ¿no? El labrado, como le llamamos, el tema de la presión con la cual está circulando, si su limpia parabrisas en efecto está en buen estado, no deja marcas, no deja rayas, está funcionando perfectamente, no se ha deteriorado, porque esto puede significar un riesgo de que no puede evacuar las gotas de lluvia o alguna otra sustancia que puede impregnarse precisamente en el parabrisas. Tiene que chequear cómo está la sensibilidad de los frenos. Recuerde que el freno no debe ser presionado bruscamente, sino progresivamente. Y por supuesto, algo que es muy importante, lo que les habíamos dicho a ustedes, en el tema de la conducción como seguridad vial, es muy importante el estado de las luces de su vehículo. ¿Por qué? Porque es importante ver y ser vistos. Y por supuesto, la primera regla, y hay que tener mucho cuidado y tenerla en consideración, precisamente es disminuir la velocidad entre las primeras o ante las primeras señales de clima adverso en el camino, ¿no? Es decir, tenemos las primeras caídas de gotas de lluvia, las primeras precipitaciones, los primeros síntomas de que el clima ha cambiado, se ha vuelto inestable. Usted precisamente tiene que disminuir la velocidad, ¿no? Lo que se recomienda es reducirlo hasta un 30%, ¿no? Y de acuerdo a ello también, usted está en un tráfico profesional, obviamente en estas condiciones,
De hecho, no sé si ustedes han conocido estas horas. Yo supongo, estoy más que seguro que sí. Porque nosotros preveímos que se demore unos 5 minutos, nos demoramos un poquito más en llegar, y es precisamente por esta congestión de tránsito, ¿no? Nunca tratamos de salir del ritmo de la corriente en el que el mismo está. Podríamos ocasionar un múltiple accidente, podríamos atropellar a un peatón, podríamos impactar a una motocicleta, etcétera, ¿no? Por algo el tránsito no ha fluido de manera tan continua. Entonces, en este sentido, hablando de, por ejemplo, en primer lugar, lo que es la lluvia, ¿no? Y ante todas las circunstancias que se han manifestado, lluvia, nieve, eh, viento, niebla o neblina, prácticamente reduce la visibilidad. Ante aquello, nosotros precisamente tenemos que considerar que en el caso de la lluvia, esta influye exageradamente de manera negativa. ¿Por qué? Porque miramos todo el entorno, ¿no? En primer lugar, nos moja la calzada, por lo tanto, va a haber una pequeña capa de agua que si no es evacuada por nuestros neumáticos o de contra es una lluvia copiosa, ante la cual el mejor de los neumáticos inclusive puede quedar eh, mínimo en sus capacidades de evacuar la misma, justamente hace que las vías se vuelvan eh, peligrosamente deslizantes, ¿no? Cuando caen las primeras gotas de lluvia, usted debe tener mucha precaución. ¿Por qué? Porque esta no va a ser agua de todo, ¿no? ¿Cómo les explico esto? Se va a mezclar, se va a confundir con partículas de polvo o con algunas sustancias que están impregnadas en el asfalto, por decirlo menos, ¿no? No se diga más aún cuando sea un camino eh, vía lastrada, etcétera, ¿no? Justamente la calzada va a ser resbaladiza, por lo que les digo, por lo tanto es un serio peligro para la seguridad de la circulación. Como les decía, revise permanentemente sus neumáticos y si estos se encontraran desgastados, hay una primera señal de alerta. Esto es una incompatibilidad para una circulación en la conducción segura. ¿Por qué? Por lo que les voy a explicar, ¿no? Los surcos no son suficientemente profundos, ¿no? No va a evacuar el agua. Dos, no va a haber agarre a la superficie de rodadura y puede suceder dos escenarios con el vehículo. Puede derrapar o puede patinar, depende, ¿no? En el caso de que usted tenga nieve o hielo, lo mismo sucede. Se reduce la visibilidad, se reduce, por lógica, la adherencia de los neumáticos. Disminuye el roce, lo que denominamos en física el factor de rozamiento. Si el factor de rozamiento es cero, no va a haber detención del vehículo y por tanto hay un peligro de deslizamiento. No, precisamente cuando esta nieve, recordemos que hay muchos lugares acá que presentan con cierta temporalidad de estos fenómenos, ¿no? Sobre todo en la Sierra Interandina, se ha endurecido, se ha apretado y es muy similar a los efectos del hielo. ¿Qué pasa cuando ustedes sí conocen las pistas de hielo, no? ¿Qué pasa cuando está por la pista de hielo? Una verdadera pista de patinaje donde se toma sumamente resbaladiza, en el cual precisamente, eh, como les digo, no es del todo una superficie homogénea, podríamos decirlo así. Se forma una especie de barro que, por supuesto, hace que esta superficie tenga totalmente un deslizamiento demasiado pronunciado, ¿no? A ver, el término derrapar es resbalar, desplazarse, ¿no? Sin control, usted se mueve sin control. Ese es el derrape, ¿no? Ese es el derrape. ¿Ya? Listo, entonces continuamos, ¿no? Para que ustedes de pronto lo entiendan un poquito mejor, en el sentido aquel, tomemos como, no sé si la palabra sea correcta, no hay lo que algunas personas lo dicen el culeteo del vehículo. Quiere decir que nuestro vehículo se va a desplazar de manera lateral
en la parte trasera, ¿no? Como quisiera dejar de compartir la pantalla un momento, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿no? Supongamos que... Dice que no detecta la cámara. No me detecta la cámara. Termino la exposición y les hago la explicación un poquito más específica, ¿no? Ya. Entonces, como les digo, ¿no? Es como que usted lleva la trayectoria en una línea recta, ¿no? El derrape es como que hay una fuerza, ¿sí? Una fuerza que le jala, le hace el jalón en la parte de atrás y le lleva, sea para la derecha, sea para la izquierda, es decir, la trompa tiene un desplazamiento en el cual usted no tiene control. Eso es el derrape. Y el patinaje, como les estaba explicando, ¿no? Todo el vehículo sigue la misma trayectoria, pero va igual sin control. Ese es patinaje y el derrape es cuando sufre un cambio de trayectoria. No sé si nos quede un poquito más claro, ¿no? Lo que pasa es que en el momento de la grabación de la clase no me permite compartir la cámara, ¿no? Entonces, ya vamos a salir de esta aplicación y si gustan una pequeña ampliación un poquito mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estábamos hablando precisamente de las condiciones atmosféricas adversas y por supuesto tenemos otra, ¿no? Que es el viento. No sé si ustedes han experimentado con la fuerza del empuje del viento y les invito que nos movilicemos, obviamente, con un poquito más de pericia, de experiencia, cero nervios, ¿no? Para desplazarnos en condiciones, por ejemplo, acá, la vía del Arenal, ahí se siente clarito cómo sopla el viento del árbol, que inclusive puede, si es que usted no sostiene, por eso la importancia de que usted sostenga con ambas manos el volante, puede hacer que usted salga del camino o vuelque también, ¿no? Si es un vehículo liviano, por supuesto, va a generar ese efecto. Y el viento también afecta cuando usted sale de un túnel, ¿sí? Cuando usted sale de un túnel, también hay efectos del viento. Cuando usted también es adelantado por un vehículo mucho más pesado que usted, no sé si hemos sentido un pequeño meneo, ¿no? No sé si ustedes están captando la idea. Entonces pasa eso cuando somos adelantados por un camión, por una plataforma, por un vehículo que tenga más peso que el nuestro, se genera también esos efectos del viento. Entonces, ¿qué se sugiere en esos casos? Disminuir la velocidad, orillarnos hacia la derecha, tomar firmemente el volante, ¿no? Y en todas las condiciones que les he manifestado, como les decía, basados en lo que es la prevención y la prudencia, aquí cuenta muchísimo, muchísimo la pericia y los reflejos del conductor para que extreme las precauciones. Por ejemplo, usted va distraído, le va a tomar con mayor sorpresa, no va a tener las respuestas en su parte psíquica, emocional, mental, el cerebro no va a planificar, a programar la maniobra que debe realizar, entonces usted se va, como les dije en un momento, ¿no? Es como que usted conduce a ciegas, entonces hay que tener muchísimo cuidado al respecto, ¿no? Una muy conocida compañía que tenemos nosotros en las carreteras, dependiendo de la época estacionaria, dependiendo también del piso climatológico por el cual usted está circulando, dependiendo inclusive de las horas en lo que se lo hace, tenemos la conocida como niebla o neblina, que acá igual, ¿no? En la parte del Arenal también se da con mayor frecuencia, hemos experimentado cuando usted está viajando hacia la zona del Austro, hacia la zona del litoral, también tenemos estos pequeños inconvenientes. Una zona muy conocida y muy peligrosa por esto de la neblina, Trigoloma, en Cantón Payatanga, y en el sector de Palausí y Chunchi prácticamente, ¿no? Todo ese sector está cubierto por la neblina. Como les digo, requiere precauciones especiales y lo que nosotros habíamos dicho, ¿no? La visibilidad se reduce drásticamente y puede haber una posibilidad altísima, multiplicada, de un choque por alcance. Y para lo que era la neblina, ¿cómo teníamos que conducir? Con luces bajas, ¿no? Con luces bajas
por lo que les había explicado, porque las partículas de agua o de la misma neblina se cristalizan y se reflejan contra el emisor de la luz, en este caso nuestro vehículo, ¿no? Los faros justamente son una desventaja en el caso de tener neblina en la carretera, ¿no? Reduce precisamente la velocidad. Bueno, y algo con lo que siempre nos hemos encontrado y con lo que iniciamos nosotros la exposición, la presentación, precisamente fue la lluvia. Con la lluvia no hay que pecar de confiados, tenemos que guardar distancia. Nosotros habíamos recordado la distancia que teníamos que guardar respecto a los vehículos que van delante nuestro, pues hay que extremar, hay que multiplicar. Si nosotros teníamos bajo condiciones regulares la regla de los 3 segundos, pues ojalá sean 4 o 5 segundos la distancia que tenemos que guardar con el vehículo de adelante. Hay que reducir la velocidad. ¿Por qué? Porque nuestro vehículo pierde la capacidad de adherencia y pasa lo que me pidieron explicarles con un poquito de ampliación, el derrape y el patinaje. Justamente, ¿qué es lo que sucede? Usted tiene que, previamente a lanzarse a la conducción, revisar precisamente cómo están sus sistemas de luces. Recuerden que un vehículo ciego o tuerto, también le llaman en términos comunes, es decir, que está circulando con un solo faro, tiende a dar confusión al vehículo que viene en el otro sentido, inclusive el vehículo que viene detrás, ¿no? Entonces hay que revisar aquello. Si usted tiene una vía con barro, una vía con hielo, con nieve, copiosamente está lloviendo y necesita frenar, recuerde que ningún frenado brusco es muy favorable. ¿Por qué? ¿Qué pasaba cuando usted frenaba bruscamente? Se bloqueaban las ruedas. Salvo que su vehículo, pero tampoco así me confiaría, cuente con el sistema de frenos ABS, que es asistido, que impide que se bloqueen las ruedas para que usted continúe con la misma velocidad que viene circulando en condiciones adecuadas. Hacer todo tipo de maniobras con suavidad, progresivamente, sostener el volante con ambas manos, como les decía. Y una cuestión muy importante, que no sé si ustedes ya habrán experimentado o tendrán que experimentarlo en determinado momento. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando usted pasa por un charco de agua? Hay algunos conductores que se ponen nerviosos, que frenan en pleno charco de agua. Pasa lo mismo que les había dicho, ¿no? Puede haber un derrape o un patinaje, dependiendo de la velocidad, dependiendo de la geometría del trazo de la vía. Por lo tanto, usted sí puede identificar con anticipación un charco de agua, lo mismo que las curvas. Frene antes de ingresar a las mismas. En el momento que usted pasa ya por el charco, no puede frenar de golpe bruscamente, ¿no? Trate en la medida de lo posible pasar por estos pequeños sobresaltos con una velocidad un poquito más reducida respecto de aquello, ¿no? Puede haber también un peligro de deslizamiento, por supuesto, debido al desgaste de los neumáticos, eso es obvio. Se reduce la visibilidad en todas las condiciones que les he acabado de manifestar. Y pueden haber más, ¿no? Por ejemplo, cuando hay presencia de sol, ¿no? La presencia de la sensación térmica elevada. Recordemos que también nosotros tenemos que equilibrar la temperatura, ¿no? Es recomendable que en cabina, bueno, no tenemos a mano un termómetro, pero más o menos la percepción térmica, y algunos vehículos están equipados ya con esto, 23 grados centígrados, ¿no? Abrir también las ventanillas para que reciba la respectiva ventilación, no abusar del aire acondicionado, ¿sí? Y por supuesto, como les decía, de los rayos solares. ¿En qué momento los rayos solares nos afectan más? En el albor y en el ocaso. ¿Cuáles son las horas del albor? Las primeras horas de la mañana. 7 a 9 de la mañana, el sol pega directamente en la retina de los ojos. A lo mismo que sucede de 3 a 5 de la tarde, que prácticamente es el ocaso del sol, ¿no? Entonces viene prácticamente de manera paralela al nuestro ángulo de visión. Se recomienda, así a grosso modo, breve modo, de que usted utilice justamente lentes con protección de rayos UV, ¿no? Y de esa manera puede
puede sobrevenir esta circunstancia que puede ser también desfavorable, ¿no? Y entre la cual no podemos nosotros eliminarla bajo ninguna circunstancia. Obviamente, recordemos lo siguiente, ¿no? Siempre será importantísimo guardar las condiciones de seguridad. Primera maniobra que usted tiene que realizar antes de subirse a su vehículo, antes de iniciar la marcha, antes de colocarse inclusive el cinturón de seguridad, precisamente revisar las condiciones de sus neumáticos, el limpiaparabrisas, el sistema de iluminación y el sistema de frenos, por no decir algunos más que también están, ¿no? Pero esos son los importantes. Usted tiene la posibilidad de tomarse un par de minutitos y revisar cómo están sus niveles de los respectivos fluidos, ¿no? ¿Sí? Así que hay que tener muy en cuenta y muy en consideración este tema, ¿no? Recuerden que si usted tuvo programado un periplo de su viaje, de su ruta, y llegar, se me ocurre, Riobamba, Quito, tiempo aproximado de viaje, 3 horas. Pero resultó que la calzada está resbaladiza, resultó que hubo neblina, resultó que hubo congestionamiento. Entonces vienen los primeros efectos, los cuales no estuvo planificado por parte nuestra. Conducir un tiempo más. Mentalmente hacemos o somos víctimas de la fatiga, aparecen síntomas de estrés y nos falta la concentración. ¿Por qué? Porque estamos preocupados de mirar el reloj, porque probablemente llegamos atrasados a una cita, a una reunión, nos falló el plan de viaje, sufrimos una avería con nuestro automotor, y ahí es cuando, ante esas circunstancias también un poquito desagradables, que no quisiéramos que nadie esté en ese escenario, como les dije, hay que tomar siempre la calma, ¿no? Bueno, la seguridad es lo que importa en estas condiciones. Veamos el lado positivo, ¿sí? Estas condiciones precisamente dificultan la conducción, como les decía. Ya tenemos conocimiento que se reduce la velocidad, precisamente nos ponemos tensos. Recuerden que los comportamientos son contagiosos, inclusive hay estudios de ellos, ¿no? Hay estudios, juegos mentales, lo hizo alguna vez en un documental, en un canal de televisión satelital, y la conducta del ser humano es réplica. Mira lo que el otro hace y se adapta a ese ambiente, o las emociones también son contagiosas. Por lo tanto, usted como conductor o como conductora demuestre seguridad y aplomo en todo momento, ¿no? Y como les decía, es demasiado copiosa la lluvia, nieve, neblina, precisamente se reduce la capacidad precisamente del agarre a través de los neumáticos, que son los elementos que hacen contacto precisamente con la capa de rodadura. Bueno, veamos del lado positivo de la situación. Como les digo, nuestra seguridad importa. Esto entraña, por supuesto, unas condiciones de peligro extras. Estamos conscientes de aquello, pero, como les digo, con el objetivo precisamente de reducir los riesgos en las carreteras, es fundamental que usted lleve su alumbrado encendido en todo momento. Por lo anteriormente dicho, ¿no? Seguridad vial. Ver y ser vistos es la mejor regla de seguridad. Conduzca con suavidad, por debajo, muy por debajo de los límites máximos de velocidad. Compruebe si todos los sistemas que está equipado su vehículo están funcionando correctamente. Mantenga y amplíe, de hecho, la distancia de seguridad y no frene bruscamente, ¿no? Póngase al volante precisamente con la confianza y la seguridad de lo que habíamos dicho, ¿no? La prudencia y la prevención. Nosotros tenemos en cualquier momento de la conducción extremar, redoblar la atención y la precaución. ¿Por qué? Porque precisamente algunos de estos fenómenos que se presentan no son identificables en primer instante, en primer momento, o aparecen, como ustedes pueden experimentar, de un momento a otro, ¿no? Entonces es muy importante que usted, al recibir estas circunstancias, no se ofusque, ¿no? Sepa cómo tiene que reaccionar. A ver, son circunstancias adversas,
Vamos a hacerlo primero. Encendemos las luces, reducimos la velocidad, tomamos el control y vamos a ver qué efectos tiene esta circunstancia, ¿no? Vamos a ver hasta cuándo esto puede suceder, ¿no? Hay un dicho que no sé si se aplique aquí en la conducción: cuando más oscura es la noche, más cerca estamos del amanecer, ¿no? Entonces acá se supone que un fenómeno natural no va a durar mucho tiempo y después va a mejorar las condiciones climáticas, ¿no? Por lo tanto, teniendo en cuenta, en consideración, planifique su viaje, como les dije, ¿no? Si usted preveyó determinado tiempo que dure su viaje, ponga un tiempito holgado, una media horita más, una horita más. Eh, Hoy los teléfonos son muy inteligentes, ¿no? Acudamos también a ver cómo está la previsión de clima, haga una revisión preventiva de su vehículo, ¿no? Una vez en la carretera, tiene que extremar la atención, reducir la velocidad, mantener y, como dije, inclusive incrementar la distancia de seguridad, circular por la derecha, ¿sí? Preste mucha atención a los otros vehículos, a sus maniobras y, por supuesto, una vez tiene que circular con todos estos elementos, no haga las maniobras bruscas, avance suavemente con marchas largas y, por supuesto, con mucha prudencia al volante, que es lo que nosotros estamos inculcando, haciendo hincapié, recalcando, recordando desde todo momento. Vamos nosotros a llegar a nuestro destino sin experimentar ningún tipo de sobresalto, ¿no? Bueno, y finalmente, para concluir, el tiempo sí nos da en buena hora, justamente con los consejitos para conducir en condiciones climatológicas adversas, ¿no? Porque lo bueno es quejarse, lo bueno es diagnosticar, lo bueno es ver los peros de las cosas, pero lo mejor es justamente dar una salida, una solución a estas circunstancias, ¿no? Las circunstancias y las condiciones climatológicas adversas en las cuales nosotros tenemos que conducir vienen de manera inesperada, eso ya lo identificamos. Nosotros probablemente podríamos disgustarnos, molestarnos, incomodarnos, pero la mejor acción que podemos hacer es adaptar nuestra conducción a las circunstancias, a lo que se nos sobreviene. Saber contemplar que precisamente es necesario acudir a algunas prácticas que son muy importantes en el momento de la circulación y hacernos dos preguntas, ¿no? Fundamentalmente, hacernos dos preguntas. ¿Tenemos que hacer algo distinto cuando conducimos habitualmente? Y otra, ¿debemos bajar la guardia en algún momento? La respuesta es no y no. ¿En qué sentido? A nosotros nos han dicho que tenemos que estar alertas, que tenemos que guardar la distancia de seguridad, que respetar los límites de velocidad, estar atentos, inclusive hacer contacto visual de los otros conductores y prever lo que van a hacer. No se diga más cuando tenemos condiciones complicadas. Por eso la respuesta es no. Porque tenemos que hacer inclusive redoblar los esfuerzos, ¿sí? De los cuidados y tener más alerta la guardia al sentido de esto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos siempre, y yo les he compartido algunas noticias trágicas, lamentablemente, la actividad de la conducción, no verlo con un temor, sino más bien con una realidad, un realismo, es una actividad que no está exenta de los riesgos, ¿sí? Por lo que es importante la precaución y la prudencia extrema, ¿sí? Es una actividad, por supuesto, que se desarrolla, se desenvuelve en ambientes muy variados, porque de pronto tenemos una vía expedita, una vía muy buena, ¿sí? Nueva, con los anchos respectivos, requeridos, señalizada, pero cayó lluvia, ¿no? En efecto, tenemos unas vías pésimas y nuestro vehículo en condiciones óptimas, ¿no? Tenemos ambas vías buenas, vehículo en buen estado, pero nosotros estamos cansados, fatigados, con sueño. Entonces, por ahí viene un plus, un factor para que justamente
aparezca esto que no queremos, las posibilidades de riesgo, ¿sí? Por lo tanto, son escenarios muy distintos en lo cual tenemos que precisamente, como les dije, no bajar la guardia y estar siempre alertas. Recordemos que esto es una estadística nada más. Esperemos que se cambie la tendencia. No menos de 7, de 10 accidentes, entre 10 accidentes se producen cuando llueve. Entonces hay que ir desechando, derrocando, invisibilizando estas estadísticas negativas, ¿no? Con mayor cuidado, ¿no? Hay que tener en consideración que conducir en condiciones climatológicas adversas es un desafío para el conductor, ¿sí? Nosotros precisamente tenemos sanciones por exceso de velocidades, sanciones por no tener cuidado con los elementos, equipamientos de nuestro vehículo. Pero sin embargo, tenemos que traer a colación, no todos los usuarios son cumplidores de la ley. Así que hay que guardar muchísimo cuidado al respecto, ¿no? Y por supuesto, hay que analizar que desde el punto de vista del factor de la influencia, sumado a un mal ambiente, podríamos decir, porque son factores ambientales a estos, precisamente el factor humano, ¿por qué influye? ¿O por qué tiene importancia fundamental? Porque somos los únicos capaces de tomar decisiones. El único factor de ser responsable y que le corresponde hacerlo con prudencia y con mayor capacidad en todas y cada una de las maniobras, y que dado su raciocinio, su forma de pensar, de actuar y de reaccionar, le hace que se adapte precisamente a las condiciones que están imperantes en las vías, en los caminos, ¿no? Nosotros tenemos muchas dificultades, como les decía, pero asimismo en este momento nos vamos a concentrar en los consejos más importantes para poder conducir en estas circunstancias. Primero, responsabilidad suya como conductor. Preocuparse de la puesta a punto de su vehículo, ¿no? Toma un par de minutos, toma unos instantes, y si algún sistema está funcionando mal, pues el día anterior llevarlo a un taller y generar con ello confianza en su viaje o en su trabajo, en su trayectoria, en su diaria rutina. No exclusivamente estamos hablando de viajes largos, ¿no? A veces también las ciudades son abordadas por estos fenómenos y por supuesto no queremos que nos falle el sistema de frenos y en los atascos justamente se provoque un accidente múltiple. Reduzca la velocidad, ya les dijimos, aumente la distancia de seguridad, su vehículo va a necesitar más distancia para detenerse, lleve las luces de cruce, que son las luces bajas, o las antiniebla puestas según los casos, para justamente aumentar la visibilidad. Vigile esta visibilidad, inclusive interior. Hay algunos dispositivos, de hecho creo que todos los vehículos lo tienen, el sistema de desempañamiento de los cristales, de los parabrisas, de los ventanales, ¿no? Posteriores, delanteros, justamente haga aquello que esté funcionando perfectamente. Ayúdese de estas herramientas. Vigile que todos los sistemas estén funcionando perfectamente. Mantenga en buen estado las luces de su vehículo. Lleve los recambios imprescindibles, ¿no? Imaginémonos, a pesar de que se nos exige que tenemos que circular con un kit de emergencia, ¿no? ¿Qué contemplaba el kit de emergencia? La llanta, las llaves, las herramientas, los triángulos de seguridad, los conos, el gato hidráulico. Pues resulta que no llevamos. Entonces, no olvidemos que hay que llevar con nosotros, por lo menos, ¿no? Con esto no digo que olviden los otros elementos, por lo menos una rueda de repuesto en buen estado, ¿no? Recuerden que por ser rueda de emergencia, no es la más viejita que tengamos en casa y con esa vamos a circular. Tiene que estar en buen estado. Compruebe los niveles de todos los fluidos, refrigerante, frenos, para limpia parabrisas, el líquido en la batería, etcétera, ¿no? Ponga precisamente mucho cuidado
en este sentido, y antes de que usted emprenda su viaje, su recorrido, su conducción en un mal tiempo, infórmese también a través de las páginas oficiales. Me parece que en el Ecuador lo maneja el ECU 911 o el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de cómo se encuentran precisamente los estados de las carreteras, ¿no? Si usted toma en cuenta por lo menos estos pequeños consejos, estas pequeñas recomendaciones, justamente porque puede ser una lista interminable, ¿no? Hay casos particulares, pero por lo menos con estos nosotros vamos a reducir las posibilidades de riesgo y sobre todo un consejo muy particular y muy importante. Tenemos que dejarnos llevar por el uso de sentido común y por supuesto de la cautela en la conducción, ¿no? Muy importante, no olvidemos que prime siempre el sentido común y la cautela, ¿no? Tenemos que en todo momento ser y practicar precisamente lo que lleva en su comportamiento habitual el conductor a la defensiva, ¿no? El conductor agresivo es aquel que no respeta absolutamente nada, ¿no? Ni su propia vida. Pero yo estoy más que seguro que ustedes van a ser muy precavidos, van a ser muy cautelosos, van a salvaguardar la seguridad suya, de las personas que van con usted, del resto de los usuarios y por supuesto que se han mentalizado precisamente de que alguien nos está esperando en casa, ¿no? Eso creo que es el objetivo fundamental de una buena